Los historiadores, no solamente del conjunto de la humanidad, sino también los historiadores especializados en historia de la religión y de la filosofía, observaron que la documentación que existe, la documentación cierta que existe de las grandes civilizaciones del pasado, tenían, junto con las religiones y los sistemas populares para la masa del pueblo, en cada una de esas religiones, una sección oculta, más secreta, más iniciática, a la que pertenecían muy pocas personas. Esa fue denominada ya desde los tiempos de Plutarco. Plutarco nació antes de la era cristiana y murió ya iniciada la era cristiana. Plutarco, en su libro de Isis y Osiris, explica que esa parte esotérica interna de las religiones, destinadas a poca gente y de la que no se sabía mucho qué es lo que hacían, qué es lo que enseñaban, conformaba una tradición que pasaba de una civilización a otra. Así, de China a la India, de la India a Caldea y a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, y así sucesivamente. Los historiadores denominaron a esta sección más secreta de las religiones misterios iniciáticos o tradición iniciática. La religión, las religiones no se diferencian mucho entre ellas en el lenguaje y en el testimonio o mensaje popular. Las religiones tienen casi todas mandamientos y casi todas ellas tienen 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que el cristianismo hereda del judaísmo también existen en otras religiones. Y los mandamientos son esos, mandatos. El instructor religioso mandaba y el fiel de la religión tenía que obedecer. A la manera en cómo nuestras crianzas reciben las órdenes de los padres y tienen que obedecer las órdenes de los padres. Las crianzas no están en disposición de dictaminar qué es lo que van a hacer con su vida. Ellos no saben todavía, no están en la edad de la razón. Necesitan la guía de los padres hasta que arriban a la mayoría de edad. Cuando arriban a la mayoría de edad, ya no están sujetos a la jurisdicción de los padres. Ellos ya toman, cada uno de nosotros hemos tomado nuestra vida en nuestras manos y somos responsables ante la ley, ante la sociedad y ante nosotros mismos de nuestras acciones y de nuestra vida. Por otra parte, cosechamos el fruto de aquello que sembramos. Pero cuando tenemos la mayoría de edad, somos responsables del fruto de nuestras acciones. Si una crianza, por descuido de los padres, dejan fuego y pólvora y se destruye la casa y muere gente, no es culpable la crianza, es culpable el padre. Pero cuando llegamos a la mayoría de edad, no son nuestros padres los culpables. En ese caso, los responsables de la acción, ya sea por descuido o intencionalmente, de cualquier modo que sea, nosotros somos los responsables
de nuestras acciones. Esta costumbre de las religiones antiguas contempla la edad de los seres humanos. Los seres humanos tenemos dos edades, una física y una espiritual. Esto es una enseñanza fundamental de la teosofía. La edad física es una, y la edad espiritual, el crecimiento del alma, la madurez del alma, es otra cosa. Un alma muy madura puede estar en un cuerpo joven, y un alma joven, sin mucha experiencia, puede estar en determinado momento en un cuerpo anciano, en un cuerpo viejo. En todo caso, si el alma madura está en un cuerpo joven, va a producir obras geniales, como pasa en la historia con tantos personajes. Pero si un alma no madura está en un cuerpo viejo, en un cuerpo anciano, va a seguir haciendo acciones infantiles. Todos nosotros hemos realizado, a pesar del transcurso de los años, acciones infantiles, y en nuestra familia, en nuestro vecindario, entre nuestros parientes, sabemos que hay personas de 60 o 70 años que se comportan como crianzas. No hay madurez del alma. El cuerpo es viejo, pero el alma no. De modo que cuando el estudiante de teosofía quiere el autoconocimiento y se estudia a sí mismo, medita y reflexiona sobre sí mismo, procura comprender en qué momento de la evolución se encuentra. Y no tanto cuánta es su edad física, que tiene poca importancia, sino cuál es su edad espiritual. ¿Por qué necesitamos saber nuestra edad espiritual? Para que nuestros objetivos, nuestros ideales sean los propios de esa edad. Porque cada edad tiene, como con la edad física, sus propios objetivos y sus propios ideales. Vamos a explicar esto un poco más ampliamente. Cuando el bebé se convierte en una crianciña, tiene el deber de ir al colegio. Cuando el pequeño tiene que ser alimentado y tiene que ser criado, la mamá no le pregunta si quiere chocolate o una comida sustanciosa que está precisando. Es decir, en esa etapa de la edad, la crianza obedece. Su crecimiento está en obedecer y aprovechar la experiencia de la gente más grande, de los padres, de los abuelos. Así es que, pasada la edad de la infancia, llegamos a la adolescencia. Y la adolescencia tiene otras metas. Todos nosotros sabemos que hay un conflicto de carácter psicológico cada vez que pasamos de un ciclo de nuestra vida a otro ciclo de nuestra vida. Los pedagogos y los psicopedagogos han estudiado mucho este asunto, porque cuando la crianza muere y nace el adolescente, hay un punto en que la crianza no dejó de morir todavía y el adolescente no terminó de afirmarse. Es un punto neutro, un punto de conflicto. Entonces se sigue siendo un poco crianza y un poco adolescente. Exactamente esa transición que a veces es dolorosa y conflictiva. Esa transición entre la adolescencia y la juventud, cuando ya vamos a adquirir la mayoría de edad, también hay conflicto. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene que desaparecer en algún momento y el joven va a asumir su vida y entonces tiene otros objetivos. Los objetivos del joven no son los del adolescente ni son los de la crianza. Pero cuando el joven se convierte en adulto, tiene otros objetivos. Así la vida nos va presentando retos, objetivos. Y a medida que vamos avanzando año tras año, nuestras expectativas de la vida van cambiando. Esta evolución, este cambio,
sucede también con el alma. El alma tiene edades como el cuerpo, y conocer la edad del alma, no solo nuestra, sino de nuestro prójimo, de quienes nos rodean, es indispensable en la vida espiritual para saber cómo tenemos que tratar a cada persona. El trato a cada persona en la vida social depende de nuestro conocimiento, nuestra capacidad de ver con claridad qué edad evolutiva tiene la otra persona. Si nos encontramos con un alma joven, no le podemos dar discursos sobre metafísica vedantina, la más metafísica en la filosofía de la India. A una persona más joven que recién empieza su desarrollo intelectual, debemos darles enseñanzas adecuadas a ese estado. Ustedes me dirán, ¿eso pasa en el colegio público? Claro que sí. A la crianza no se le dan problemas de trigonometría que se dan en la facultad de ciencias. A la crianza se le dan sencillos problemas aritméticos, y cuando estos están resueltos y pasa a otro grado, tiene otros problemas más profundos, más complicados, pero no se le dan problemas complicados cuando está empezando sus estudios. El plan de la naturaleza para las almas está adecuado para las distintas edades del alma. Y para que uno sepa que si está en la adolescencia de su vida espiritual, no tiene que quedarse mucho tiempo como adolescente y tiene que asumir la madurez del alma, tiene que asumir el grado siguiente. Conocer quiénes somos y en qué lugar estamos de nuestra evolución es indispensable para todo en la vida. Si no, cometemos muchos yerros en la vida y llegamos a los 60 y 70 años sin haber aprendido las verdaderas lecciones. Ontem decíamos acá mismo que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Algunos de ustedes deben recordar ese acepto. Los animales no tropiezan 2 veces con la misma piedra. Una es suficiente y ya esquivan esa piedra, no vuelven a caerse. Pero los seres humanos sí tropezamos 2 veces, 3, 4, ¿cuántas veces? Hasta que por puro sufrimiento terminamos aprendiendo la lección de evitar esa piedra en el camino y no seguir hiriéndonos y lastimándonos y cayendo cada vez que vamos por ese lugar. El aprendizaje en el ser humano no depende de una vida, depende de la cantidad de vidas, de existencias que cada alma vive, en cuerpos masculinos, en cuerpos femeninos, en muchas civilizaciones y en muchos estadios. Toda esta introducción sirve para explicar por qué hay una religión de las masas, una religión popular y una religión para los pocos. Cuando el alma, no el cuerpo, cuando el alma, después de muchas existencias, llega a la edad filosófica, el alma ya no quiere más creencias, quiere ciencia, quiere saber, pregunta, quiere saber por sí mismo. Esa es la edad filosófica. Hasta que no llegamos a esa edad, la vida nos vive. Cuando llegamos a la edad filosófica, vivimos nosotros la vida. Uno ya está consciente, ya pregunta a la naturaleza, pregunta a los hombres sabios. Y podemos conocer nuestra edad espiritual y la edad espiritual de quienes nos rodean, viendo las amistades que tienen y los intereses que tienen. El necio, el tonto, busca la compañía de tontos, pero el que se abrió a la sabiduría busca la compañía de más sabios, porque tiene hambre de saber. El hambre de saber es un hambre como la fome en portugués, física. Cuando ustedes tienen hambre, hay una mesa servida con comidas y hay gente sentada a la mesa comiendo. Ustedes están oleando, están mirando cómo la gente come,
Pero ver comer a otro no satisface el hambre. Uno tiene que comer por uno mismo. Del mismo modo es la sabiduría. Cuando uno tiene hambre de sabiduría, tiene que procurar la sabiduría por uno mismo, no contentarse con la sabiduría de otros.